Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros al cantautor Ismael Serrano, que seguramente muchos de vosotros, como buenos hipsters, odiaréis desde hace varias décadas. Muchas gracias por venir, Ismael. No, gracias a ti. Yo creo que buenos hipsters ya no quedan tantos, ¿eh? En el sentido, y seguramente que me odien, quedará algún irreductible que siga, pero yo creo que seguramente habrá alguno más de los que nos pensamos que insospechadamente me quiere un poco. Bueno, yo como buena rata fui la primera en abandonar el barco de los hipsters, así que no puedo acusar a nadie. ¿Te has encontrado gente como que ha cambiado de opinión o fans que no te esperabas en los últimos años? Sí, bueno, yo creo que el fan, o el que se dijo seguidor más extraño, que más extrañeza me causó fue Pablo Casado, en una conversación por Twitter, en la que, en respuesta a una entrevista en la que me decían que qué canción le dedicaría. Y yo dije que ninguna probablemente, y él respondió que qué lástima porque le gustaba mucho mi música y me deseaba suerte para el próximo concierto. Y se acabó ahí la conversación, cosa que es una pena. Me hubiera molado que hubiera seguido, que no se hubiera roto el canal. Ahora, en tiempos en los que vivimos como una política de trincheras en las que parece que se han roto todos los puentes, digo, joder, pues no hubiera estado mal que ese puente hubiera quedado, aunque fuera para tratar de entender lo que pasa, que a veces lo que pasa en la política, que a veces me cuesta, ¿no? Bueno, tú le diste una contestación contundente como de defensa central entrando con los tacos, que fue la de que tu abuelo seguía enterrado en una cuneta, ¿no? Sí, yo hablaba de familiares en las cunetas, pero también porque era un momento... Es que Pablo tuvo una entrada en política... Bueno, una entrada y una salida, al final ha seguido así. Es como... Les pasa, yo creo, a los jóvenes que entran en nuevas generaciones que con tal de... Tienen como un afán de patar, ¿sabes? De impresionar a la peña que dicen burradas como para hacerse ver, para visibilizarse. O bueno, a lo mejor es que lo piensan. Porque yo una de las cosas que decía, creo, en esa entrevista es que me costaba creer que alguien tan joven fuera tan reaccionario en algunos temas. Y luego la realidad ha demostrado que no sé yo. Que realmente igual sí son así de reaccionarios. Sí, bueno, a ver, que no se me olvide, Ismael Serrano tiene un disco nuevo que a mí me ha gustado mucho, por cierto, se titula Seremos, y una de las canciones, que, si no lo he interpretado mal, habla de estas cosas, ¿no? De la crispación política, que es Fahrenheit 451, ¿no? Sí, habla de cómo... Bueno, hay una cita por ahí que no sé si será cierta, de Bradbury, que dice que como que con el paso del tiempo caímos en la cuenta de que no hacía falta quemar los libros. Y tiene que ver con eso, con la construcción de una posverdad. Bradbury hablaba, pues eso, de que se queman los libros, y de cómo la gente trata de memorizarlo, de la construcción de un relato oficial, en contra de lo real, en contra de lo que la gente pueda pensar, que le cercena a la gente la capacidad de imaginar, de soñar, de la criticismo, ¿no? Como que fomenta el criticismo y demás. Y la canción trata de hacer un paralelismo entre eso, entre la quema de libros del libro y las pantallas que arden en redes sociales, en televisión, en la construcción de un relato que no se ajusta a la realidad, que no deja de ser un espejismo de la posverdad, de los bulos y de todo eso, y de la crispación del ruido, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, creo que la frase, que yo tampoco sé si es apócrifa o no, decía que le daba más miedo un mundo donde... Le daba menos miedo un mundo donde el poder quemase los libros que un mundo donde no los quemase pero nadie quisiese leerlos, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Sí, es un poco eso. Yo creo que, pues eso, no, en la nueva distopía no hace falta quemar los libros, ¿no? Claro, es como que vivimos en una sociedad más parecida a Un mundo feliz de Aldous Huxley que la de Orwell de 1984, digamos, ¿no? Sí, sobre todo... Hombre, tampoco hay que ponerse... Es que esto suena un poco a veces saludita, ¿no? Cuando te pones a criticar las redes sociales, cuando empiezas a criticar los mecanismos, porque es verdad que hay quien las defiende diciendo que las redes sociales, pues yo qué sé, desde las movilizaciones de mujeres a muchas de las movilizaciones a nivel mundial que ha habido, pues no hubieran sido posibles, la capacidad de organización, de la resistencia en según qué lugares, no hubiera sido posible a través de las redes sociales. Pero yo creo que las redes sociales también de alguna manera... Yo creo que estamos importando las dinámicas de las redes sociales
a nuestra vida y que están afectando a nuestra vida, incluso están afectando a la expresión artística y la expresión musical. Yo creo que el algoritmo está de alguna manera determinando también lo que decimos y como decimos. No hace mucho escuchaba un tipo de cine en la radio, dice, no, la música ha cambiado, un experto, no sé muy bien quién era, que decía, pues lo pillé así la radio, esto que vas en el coche, y decía, la música ya no se trata de hacer un estribillo pegadizo, se trata de hacer una frase que se pueda repetir en TikTok una y otra vez, con lo cual acabas construyendo, en vez de una canción, ni siquiera un estribillo, un meme, ¿no? Es como que si estuviéramos nosotros los músicos, entonces yo creo que no estamos reparando en de qué manera está condicionando nuestra forma de debatir, de pensar y de expresarnos incluso también musicalmente en las redes sociales, ¿no? Sí, se está como jibarizando la información. Claro. Decías antes, cuando hablabas de Pablo Casado, que a veces te cuesta creer lo conservadora que es cierta gente joven, ¿no? Realmente ahora, leyendo la prensa, no parece ya que sea una excepción, parece que es una corriente muy potente, ¿no? Por ejemplo, decían, hace poco leí una noticia que decía que el partido que más crecía en Francia era el Reagrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional de Le Pen. Ahora Ayuso, también han salido datos de que es la opción que más crece entre los jóvenes. Incluso también me llamó mucho la atención ver que en Rivas Vacía Madrid había ganado Ayuso, leí, que era un santuario de la izquierda madrileña, ¿no? Sí, no lo sabía, pero sí parece. El otro día leía un artículo ¿de quién era? De Valentín, en News, que decía algo así como que hacía una lectura que no. Yo la verdad es que estoy lleno de interrogantes, no tengo una respuesta, no sé cuál es. Y yo creo que hay una cuestión coyuntural que distorsiona cualquier debate al respecto. Quiero decir, hay una pandemia cuyos efectos pues determinan absolutamente un cansancio pandémico que condiciona el pensamiento y condiciona muchos debates y demás. Pero sí, hay quien habla de que se ha cerrado un ciclo, de que la ventana que se abrió tras el 15M y se está cerrando. Una ventana que de hecho apostaba de manera ilusionante por las soluciones colectivas, que buscaba otra forma de hacer política, y que esa ventana se ha cerrado, ha hecho su aportación. Hay una aportación evidente del 15M, la política es diferente, los partidos son diferentes, todo, pero que se ha cerrado y que ahora hay una cierta corriente como en esa guerra cultural, digamos, que el conservadurismo lo podría haber ganado entre la juventud, y que hay una tendencia hacia el individualismo, hacia el sálvese quien pueda, ante el desamparo que te produce, hasta ante esa sensación de desamparo que uno inevitablemente, que yo creo que eso es inevitable independientemente del gobierno, uno sufre, sumado a la percepción de que la izquierda llega al gobierno y no afecta a sus vidas. No afecta a sus vidas, no hay cambios significativos, y esa otra percepción que cuando se quieren hacer cambios no se pueden hacer, como en el caso de los alquileres, que es el ejemplo más reciente, ¿no? Hay quien dice eso, no lo sé, la verdad es que yo ahora tengo más preguntas que respuestas con respecto a lo que ha ocurrido en Madrid y lo que ocurre en la política, ¿no? Pero tendrás más respuestas, pero esto es una cosa que tú ya veías venir. Recuerdo que hace un par de años te hice otra entrevista, creo, para Voz Populi, y el titular era la izquierda ha perdido la hegemonía cultural. Y tú lo que me contabas es que, por ejemplo, cuando ibas en Sudamérica, antes cuando hacías sobre el escenario un comentario sobre las Madres de Mayo, todo el mundo aplaudía y se emocionaba, y ahora veías que había un sector que se quedaba quieto y no decía nada, ¿no? Sí, se han roto ciertos consensos, y se han introducido en el debate cosas que no eran debatibles, cosas como los derechos humanos, o sea que ahora de repente gente se anima, yo qué sé, defender como está defendiendo. Bueno, es verdad que en la ultraderecha, ¿no? Los tiroteos en Colombia por aquello de, o sea, retomar el viejo discurso de la lucha anticomunista para justificar cómo están matando a la gente en Colombia, son cosas que no oíamos, yo creo, desde los 70, ¿no? Desde los 80 a lo mejor, ese rollo de cuando estaban las guerrillas en Latinoamérica y demás, ¿no? Justificar la violación de derechos humanos de manera tan fragante y sin ningún complejo, ¿no? Entonces yo creo que sí, se están rompiendo ciertos consensos, y hay una batalla, que hay una batalla cultural, eso es algo evidente. Y que la pandemia, digamos que es una oportunidad. En la pandemia muchos han visto una oportunidad para cuestionar muchas de las cosas también, y que
todo ese cuestionamiento es también la reacción a el 15M, a un cierto cuestionamiento de los modelos, también, ¿no? A ver, bueno, a mí me parece muy bien todo lo que estás diciendo, pero a mí Colombia me parece un ejemplo de que ese discurso del anticomunismo no cuela. Quiero decir, porque realmente lo que está pasando en Colombia es un 90 y pico % de la población en contra de la reforma fiscal de Iván Duque, que ha salido a la calle, que está dispuesta a protestar de manera contundente, y una minoría encastillada ahí que su discurso no cuela ya. No, me refiero sobre todo aquí en España. Digo, cuando sale Germán Tertsch, perdón, cuando sale Germán Tertsch diciendo que es una guerra contra el comunismo y se justifican los disparos. Hablo de cómo de repente ciertos discursos que nosotros creíamos que ya habían desaparecido se retoman y parecen discursos un tanto ochenteros, ¿no? De eso, de hablar como de esa lucha contra el comunismo. Evidentemente, la gente que sale a la calle y que está cuestionando, esto es como lo de todas formas, lo de la reforma tributaria es como lo del el metro, el billete de metro en Chile. Quiero decir, es un detonante, ¿no? La gente que está ahí no quiere colectivizar los medios la mayor parte seguramente de la gente que sale a Colombia no quiere colectivizar los medios de producción, quiere mejorar sus vidas en un contexto en el que difícilmente se ven mejoradas y sobre todo esa sensación que es la más triste y la más desmovilizadora y la que alimenta más esa tendencia conservadora, esa sensación de que depositando un voto no cambie su vida. Eso es lo jodido. Sí. Bueno, has sacado esto del 15M varias veces, ha salido en tus respuestas. ¿Tú por qué crees que esa hegemonía ha declinado? O sea, creo que por lo que estás diciendo tú en tus respuestas, la batalla cultural nunca se gana de manera definitiva. Hay que lucharla cada día, porque esto que se decía del 15M, de una vacuna contra la ultraderecha, se vio que era una vacuna que tenía plazo de 3 o 4 años. Pero es que lo de la vacuna contra la ultraderecha yo nunca a ver, la ultraderecha surge en respuesta, fundamentalmente, hay gente que a mí me parece que de manera torticera responsabiliza a Podemos del nacimiento de la ultraderecha, y en el fondo la ultraderecha es una reacción del sistema fundamentalmente cuando sobrevienen cuando el cambio del paradigma, cuando se atisba la posibilidad de que la izquierda pueda tener un mínimo de influencia y cambiar las cosas. O sea, la ultraderecha, a mi modo de ver, surge en respuesta a eso, a Podemos, a un cuestionamiento del bipartidismo, a un cambio de paradigma. Y ahora se va a poner más virulenta, cuando desde incluso sectores que no son precisamente progresistas, como Biden y como el FMI, se cuestiona, pues eso, la tributación, que de los impuestos de sucesiones, cuando se cuestionan ciertos privilegios, se va a poner más heavy porque nacen fundamentalmente para defender los privilegios. Pero lo que pasa es que que yo tampoco estoy de acuerdo en este discurso de Podemos es lo que ha hecho que venga la ultraderecha, pero algo de razón hay. Quiero decir, por ejemplo, cuando el Procés, Monedero y Pablo Iglesias dijeron cuidado con lo que se hace con el Procés porque podéis despertar al fascismo, que la gente fueron unos comentarios muy contestados, pero realmente tenían razón. O sea, justamente después de todo el proceso surge lo que se llamó el 15M facha, que fue la llamada revolución de los balcones, que todo el mundo sacaba, que a mí me pareció impresionante porque tenía mucho respaldo social, y que a veces sí que funcionan así las cosas. Cuando hay una alternativa de cambio, el otro sector social o los sectores sociales que no están de acuerdo se radicalizan también. Claro, pero bueno, es que por ese reglete no cambiamos nada. No digo que no haya que hacerlo, pero digo que funciona así. O sea, bueno, la historia funciona así, claro, efectivamente. Cuando surgen los movimientos emancipadores, pues surgen movimientos reaccionarios y no estoy hablando del proceso como un movimiento emancipador, pero sí que, claro, que forma parte, o sea, también el proceso y el auge del independentismo responde a muchas cosas. Yo no sé si te has leído El hijo del chofer. No, aún todavía no me lo he leído. Pues hay que leer. Yo te lo recomiendo porque se entienden muchas de las cosas. La deriva del nacionalismo, la victimización en muchos aspectos del nacionalismo no viene de ahora. O sea, se entienden muchas cosas de lo que pasa ahora, entendiendo lo que fue Pujol y lo que fue pues los procesos de banca, el proceso de la banca catalana y todo eso, ¿no? Todas esas historias. Pero digo que la historia es así, entonces es que por esa regla de 3 pensar, que se despierta la bestia, no pidamos, es que por esa regla de 3 nos quedamos como estamos, que siga el bipartidismo, que en el fondo es lo que mucha de la gente desea, o sea, tiene
la fantasía de que vuelva el bipartidismo como si lo que viviéramos ahora no fuera consecuencia del bipartidismo. Quiero decir, como si hay gente, y sobre todo, que quiere que esto sea como Los Serrano, que te despiertes, y volvamos a los 90, con esa visión idealizada de los 90, además, que algunos tienen, de que era un momento plácido, era maravilloso, y aquí no pasaba nada. Hombre, todo lo que viene, hay que pensar que todo es consecuencia de un proceso histórico y de muchas cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? No me he leído El hijo del chofer de George Amat, pero le leo a él bastante. Tiene un libro que se llama El intelectual melancólico, que es muy bueno, y en general todo lo que escribe tiene mucha sustancia. Bueno, pues para... Hay quien dice, he hablado, dice, no, es muy maniqueo y tal, no sé qué. A mí me parece que está muy bien. Hay una parte, porque... Y además te habla del funcionamiento de los medios, del funcionamiento, a ti como periodista te va a interesar también... Cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona el periodismo, un periodismo al servicio del poder o en contra del poder, según convenga, es sumamente interesante. Bueno, hemos hablado de la crispación, se me había olvidado hacerte una pregunta que me interesa mucho, que es la crispación que has sufrido tú en primera persona, ¿no? Que eso es algo de lo que sí sabes, de ahí no se puede tener dudas. Recuerdo que la última vez que nos vimos fue tomando algo aquí en el Tony 2, porque habías venido a la presentación de mi libro de la movida y acabamos ahí tomando algo. Y me contaste que la vez anterior que habías venido había unos tíos de derechas que se habían puesto tan pesados que te habían estropeado un poco la noche, ¿no? Sí, yo creo que se ha ido avanzando en eso y era lo que te decía, de cómo hemos trasladado. Yo a veces me pregunto si no hemos trasladado esas dinámicas de Twitter, de demás, del zasca, de ese punto faltón, ese punto en el que... como uno se siente legitimado y autorizado a decirle al otro en términos, casi insultantes lo que piensa, yo creo que hay un punto en el que la convivencia se está viendo afectada de alguna manera porque hemos asumido cosas como que están bien. Y esto va increciendo. Porque lo hemos visto, hemos consentido que Pablo Iglesias, yo qué sé, todos los días tenga una gente en su casa, que un periodista le mande, que un periódico digital le mande un periodista a sus hijos para acosar a su niñera, para tener declaraciones de su niñera, de tal manera, hasta que por fin la chica o la señora, no sé, dice que lo deja, con los niños no pueden salir al parque, quiero decir... Se han legitimado cosas y nadie se ha levantado de la mesa, quiero decir, nadie en ningún momento ha dicho, oiga, que esto no es posible. Por eso, amigo, todo lo que se diga de Pablo Iglesias, desde el momento en el que no fuiste capaz de levantarte de la mesa y decir algo cuando ocurrieron cosas gravísimas, pues no sé hasta qué punto. Entonces, cuando todo eso se ha normalizado, pues ocurre eso, que ahora Revilla, el hombre que le caía fenomenal a todo el mundo, salía en La Sexta todas las noches y ahí con Cristina Pardo, era todo risas, pues sale de un bar y le da, ¡usted ha fumado! Y tal, y le pone una cámara en la jeta y le empiezan a decir, ¡Ayuso, Ayuso! Y le empiezan a gritar, y esto va a ir así en escalada, y ahora será Yolanda Díaz, y lo dejaremos pasar porque son ellos, y no me vale compararlo con un escrache porque la presión y el acoso que han sufrido Pablo y su familia y tal, no es comparable a la que ha sufrido, yo creo que nadie. ¿Y lo que hayas sufrido tú es más tipo en Twitter, Facebook o es más en la calle también? No, en la calle rara vez. En la calle, bueno, de todas formas, en los bares de madrugada, pues te encuentras borrachos y hay un borracho quiero decir, a todos nos ha tocado padecer algún borracho desagradable, seguramente a ti también te habrá pasado. Y esto yo creo que era más que una cuestión política, era un borracho desagradable sumado el rollo político, que me daba la brasa, pero bueno, no, yo lo que a mí me preocupa si esto va a determinar un poco nuestras relaciones políticas, ¿no? Quiero decir, el debate, si todo tiene que ser así, el zasca, no sé qué, el empeño por humillar al otro, ¿no? Por humillarle y dejarlo. Entonces, yo no lo he padecido tanto, lo padezco en las redes sociales. Yo creo que por suerte la realidad, a pesar de que estamos importando dinámicas de las redes sociales, la realidad va por otro lado, en la realidad se puede hablar. En la realidad es otra, yo creo, por suerte. Pero tiene el peligro de que este tipo de incidentes y tal, pues se generalicen y es una putada, vamos. Bueno, pues te voy a pedir que saques de nuestra caja de preguntas incómodas y me la pases, yo te la leo. Las preguntas incómodas de Lenore. Pues mira, esta pregunta tiene que ver con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dejó la política activa recientemente y lo hizo con unos versos de Silvio del Necio.
decía algo así como no sé bien cuál es mi destino, o no sé qué es el destino, caminé como pude caminar hasta siempre, algo así, ¿no? Pero a mí realmente, que en estos últimos tiempos he estado escuchando y metiéndome mucho en la discografía de Silvio, hay otra canción que me ha recordado al periodo de decadencia de Podemos y que me gustaría que la escucharas y la comentásemos. Quitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el
Bueno, ¿ves algún paralelismo con la historia de Podemos? Bueno, esta canción, para empezar, es cojonuda, es increíble, es buenísima, nos saca los colores a todos, pero lo que no sé es por qué se lo puedes aplicar a Podemos. Yo creo que proyectas tus rencores, quiero decir, porque se podía aplicar a Podemos, a Más País, a cualquiera que desde la izquierda y desde el privilegio que supone vivir bien, hace un cuestionamiento del modelo, pensando, o sea, es como, ¿no? Digo. No, se puede aplicar perfectamente. Se puede aplicar a uno mismo, supuesto, que uno vive muy bien y es un privilegiado y sin embargo tiene una cierta conciencia social. No, a mí hay cosas de las que hemos hablado que además me ha recordado cuando lo de los papeles y tal, no sé qué. Los papeles para interpretar un papel para la historia, ¿no? Y no solamente eso, me he acordado de los famosos manifiestos que firmamos los abajofirmantes habituales, que sirven para limpiarse el culo fundamentalmente y para tranquilizar la conciencia de quien no hace nada. Y me ha recordado también esa parte en la que habla de lo cómodo que es indignarse por una bomba que hay a 1000 kilómetros de tu ropero y no, que es algo habitual también en el izquierdista abajo firmante, que está muy sensibilizado con lo que ocurre en Palestina o al otro lado y sale y pone su mensaje en un tuit y sin embargo es incapaz de mojarse, que eso sí que yo lo he visto sí que lo he visto en estas últimas. Hablabas tú de la crispación y se me ha olvidado mencionar algo que yo sí percibo en gran parte de los compañeros de oficio, es que están cagados en el sentido de que a la gente le está dando mucho palo definirse políticamente, y no digo ya pedir el voto, que yo porque soy un kamikaze y pido el voto para Podemos porque yo he hecho toda mi vida campaña para Izquierda Unida, pero es que la gente yo creo que está acojonada a la hora de significarse políticamente, no ya digo partidariamente. Entonces, sí, esta es una enmienda a Podemos, a la izquierda de Occidente, de las democracias liberales, que sí, que vive muy bien y es verdad que hay una parte de la izquierda y hay un cierto progresismo, o los progres, como lo quieren llamar, que viven desde ese lugar, desde ese punto de comodidad que te da estar como un estilita en lo alto de la columna, con una cierta superioridad moral, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y abroncando y dando el sermón tal. Totalmente, sí. Claro que hay un sector, claro que reconozco una parte de la izquierda y me parece una crítica muy saludable. Ahora, tú la proyectas en Podemos porque tú tienes tus cosas con Podemos y no te gusta y tal. No, pero... Bueno, a ver, yo la proyecto en Podemos porque Podemos es el partido más exitoso a la izquierda del PSOE de la democracia española. Por supuesto, se puede aplicar a Más País y a muchos otros, ¿no? A todos los partidos de izquierda, en el fondo, de la izquierda, y a una cierta ni siquiera a una cuestión partidaria, a una cierta intelectualidad. Si a mí me pasa también. O sea, a mí me pasa que me siento reconocido, me siento interpelado, no reconocido, me siento interpelado por la canción, cómo no, y a mí me pasa que también se la quiero dedicar a muchos compañeros y amigos y demás, no, por supuesto que me pasa. Y también se la dedico a Podemos porque Pablo Iglesias se despidió con una frase de Silvio, entrevistó a Silvio en Otra Vuelta de Tuerca, una entrevista muy recomendable. Y porque me parece que es que hay frases cuando habla de lo de la casa, más allá de Pablo Iglesias o de las manías que podamos tener cada uno, ha habido un cambio en los líderes de izquierdas, ¿no? Anguita hizo bandera de mantenerse en la misma casa que cuando era un profesor, de renunciar a su sueldo de diputado porque le valía con su pensión, que yo no digo que estas renuncias franciscanas sean la solución, pero ha habido un cambio generacional, ¿no? Pero Marcelino Camacho también... Pero tú sabes, yo no sé dónde vive, ¿tú sabes dónde vive Íñigo Rejón? No tengo ni idea de dónde vive Íñigo Rejón. Yo tampoco lo sé. ¿Y por qué entonces por qué hablamos de la de Pablo Iglesias? Hablamos de la de Pablo Iglesias porque... ¿Por qué sabemos dónde vive Pablo Iglesias? Primero porque ha sido vicepresidente del gobierno y segundo, pues sí, porque los medios han puesto... lo sabíamos de antes, sí, antes de que fuera presidente. Hombre, sabemos la de Pablo Iglesias, yo creo que por un motivo muy claro, que es porque él hizo unas declaraciones diciendo que a él le parecía importante mantenerse en Vallecas. ¿Tú crees sinceramente que por eso sabemos dónde vive Pablo Iglesias? ¿Tú crees que fue por esas declaraciones? En parte es por eso, en otra parte es porque hay una maquinaria de una prensa de derechas dedicada en cuerpo y alma 24 horas al día a buscar contradicciones. Claro, efectivamente. Claro. No, a buscar contradicciones porque las hay. O inventárselas en cualquier caso. O sea, el problema... ese es el problema de la izquierda. O sea, ese es el problema de Podemos, que Pablo Iglesias se fue a vivir a Galapagar. Ese es el problema.
No, ¿Tú crees que problema ese es el símbolo de la decadencia de Podemos? Podemos ha caído en votos porque Pablo Iglesias se va de su casa de Vallecas y se va a Galapagar, a una casa más grande, porque se compra una casa que es más grande y porque vive tal. ¿Ese es el problema? Para mí no es el problema. Creo que el problema no es tanto la casa como la falta de credibilidad de los partidos de izquierda en general, que la gente no se fía de que vayan a hacer lo que dicen y este es un ejemplo de que no hizo lo que dijo, que era que él le parecía importante quedarse en Vallecas, seguir saludando al panadero. Pero tú, después de todo lo que ha vivido con gente en la puerta de su casa todos los putos días, le reprochamos... Bueno, esto es posterior a... No, bueno, da igual, pero a su padre, al padre de esto lo sabemos, al padre de Pablo Iglesias le perseguían en el barrio porque era su padre un periodista diciéndole usted es un asesino y un terrorista y tal. O sea, el problema es que él se ha ido a un barrio, o sea, el gran problema de Podemos y de la izquierda, o sea, Ayuso ha ganado porque Pablo Iglesias se fue a Galapagar. No es eso. Pero bueno, hay una cosa interesante de la que se habla poco. Por ejemplo, entre la casa de Vallecas y la de Galapagar, es que creo que también lo dijo la prensa de derechas, tuvo un chalet adosado en Rivas y eso a nadie le causó escándalo, ni fue un debate, ni nada. Yo no tengo ni puta... ¿Pero por qué sabemos que tiene una...? Yo no sé, me acabo de enterar que tuvo un chalet... Sí, un chalet adosado en Rivas. ¿Y dónde vive? No sé, cualquier otro... Hablemos de cualquier otro. Es que no sé ni dónde vive... Ninguna otra persona se genera un debate estas características. Y luego hay una movida, en el fondo, a mí, Víctor, me hace gracia porque tú dices, yo no creo que tenga que ser todo franciscano. Sí. No, macho, tú lo que estás diciendo es que es reprobable que una persona se vaya de un piso de Vallecas a una casa en Galapagar. Tú lo estás poniendo como algo reprobable porque él dijo que, o sea, primero, la hemeroteca no la resiste ni su puta madre. Eso es verdad. Ni nosotros probablemente. Hombre, claro, no resiste. Quiero decir, hemos dicho cosas de las que luego nos hemos dado cuenta que eran, pues que no eran del todo tan así. Eso para empezar. Y luego es que yo no tengo ni puta idea de dónde vive el resto de la gente. Es que yo no sé ningún líder político, no tengo ni puta idea. Entonces, me dice, no, es que se fue a la casa. ¿Cuál es el problema de la casa? Que se fue a una casa más cara y más grande. No es ese exactamente el problema. Para mí el problema es que no hay una forma coherente de justificar esa decisión. No hay una forma coherente. Irse a una casa más grande y a una cosa más grande sí. O sea, pero es que esta es una casa... Podemos hizo un ¿Cómo discurso, es la casa? ¿Cómo es la casa? La casa de Galapagar. Sí, ¿cómo es? La hemos visto todos en los... ¿Qué has visto tú de la casa? ¿Y cómo es? Pues es una casa... Es una mansión. Enorme, con una piscina que no sé cuánto tardas... Han ido medios de derecha a dar la vuelta y a contar cuánto tardas en... Pero tú te das cuenta de lo que estás contando. O sea, estás contando... ¿Cómo es exactamente la casa que tiene una piscina, que tiene tal, no? Y viven bien. Es que lo curioso es que viven bien. Me parece muy bien. No nos parece bien. Nos parece bien. Es que en el fondo no nos parece bien. Porque porque es como, estamos dando la sensación, es eso, el marqués de Galapagar. O sea, hablar como si viviera en un de opulencia, o sea, es un relato en torno a una persona que había que destruir y ya está. O sea, no sabemos dónde vive nadie. Yo no puedo decir lo mismo de otros políticos. No podemos hablar de esto de Rejón. Rejón creo que vive en un dúplex en el Madrid de las Austrias, pero no creo. Coño. ¿Y eso está bien o está mal? No sé. No lo sé. Pero eso qué es. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Está bien o está mal? ¿Tenía que vivir en la casa de sus padres de Aravaca aún? A ver, esta canción de Silvio creo que será de finales de los 60 o principios de los 70. Esto es un proceso que ha tenido la izquierda desde hace muchísimo tiempo, que en cuanto llegan a ciertas posiciones de poder empiezan a vivir como burgueses, porque como burgueses... Pero que Pablo Iglesias era un profesor universitario, que no trabajaba en una cadena de montajes. Si yo entiendo, ni tú ni yo. O sea, quiero decir que burgueses... esto de todos, quiero decir, y Anguita era maestro, o sea... Es que no entiendo, es que en el fondo lo que estás diciendo, que tú dices que no, es que tienen que vivir como franciscanos. No, lo que quiero decir, y que lo que dice la canción de Silvio, es que hay un precio por romper el vivir en las mismas condiciones que vive el pueblo llano, no digo la gente pobre. O sea, el aislarte, eso era la frase
de Pablo Iglesias cuando decía que gran parte del problema de la clase política es que vivía en una burbuja y que eso le hacía desconectar de las necesidades del pueblo. Y yo creo que... Pero desconectar de las necesidades del pueblo, o sea... No, es que niego la mayor. Es que tú lo que estás diciendo es que... O sea, le estás haciendo un reproche, está siendo... Podemos hablar de eso, de cómo el político desconecta de las necesidades de la gente y tal, pero tú proyectas en Pablo Iglesias, concretamente en Pablo Iglesias, ese tipo de reproches que se podían extender a toda la clase política, pero que le hacemos a él porque nos lo han dicho que tiene que ser así con él. O sea, lo que no entiendo es por qué se aplica con Pablo Iglesias a la hora de analizar su vida y a la hora de analizar todas las dinámicas de partido, a la hora de analizar todo lo que ocurre en Podemos, se aplican cosas con Pablo Iglesias que no aplican con los otros partidos. ¿Por qué somos capaces? Quiero decir, ¿no habrá un cierto sesgo? Digo, en mí que seguramente lo haya, En mí seguramente lo haya, pero ¿no habrá un sesgo generalizado a ese respecto? ¿Por qué somos capaces de señalar de forma tan categórica las contradicciones con las que vive Pablo Iglesias y ni nos cuestionamos? Es que ni te lo cuestionas, tú mismo has dicho, es que no sé dónde vive, creo que en un duple, ni te cuestionas las contradicciones en las que vive el resto de los políticos. A ver, las asumes con naturalidad y dices, no, le voto. Bueno, Pablo Iglesias es tu amigo, pero te puedo dar la vuelta a la pregunta para que no trate sobre Pablo Iglesias. Por ejemplo, cuando Anguita decide seguir en el mismo piso toda la vida, cuando Marcelino Camacho decide seguir en el mismo piso durante toda la vida, cuando Gerardo Iglesias decide volver a la mina, cuando deja de ser diputado... cuando toman esas decisiones, ¿es una decisión neurótica y absurda que se aplican un rigor moral excesivo? Pero ¿qué tú te entonces parece lo que eso? me tienes que decir, me parece una decisión personal que les avala y que dice cosas muy buenas de ellos. Pero el rigor que se exige, o sea, entonces te hago yo la pregunta. Entonces, ¿un político tiene que vivir siempre en la misma casa? No digo eso. Digo que un político de izquierdas cuyo centro de su discurso es que ha habido una casta que se ha emancipado del país porque vive en otras condiciones y le da igual lo que pase en los de abajo, cuando tienes el centro de tu discurso, digo que es muy peligroso y que mina tu credibilidad vivir en cierto estándar de lujo. Pero cierto estándar de lujo. Bueno, pues vamos, yo veo las fotos de la casa... ¿Pero por qué? Pero tú, es que has visto la foto de la casa que ha publicado ¿Qué diario, tío? Pero que son falsas. No lo sé. O sea, ¿te sorprendería que lo fueran? No lo sé, pero vamos, si nadie las ha contestado, no las ha contestado Pablo, no las ha contestado Podemos, no las ha contestado ningún medio de izquierdas, supongo yo que no se pueden contestar. No, pero si no digo que sean... yo no digo que no sean ciertas o que sean falsas. Lo que niego es que viva en un régimen de lujo a la manera de... que es... O sea, es que no... O sea, que vive que es un privilegiado, sí, como lo soy yo. Yo también soy un privilegiado. Pero es una cantante de éxito, no eres un político que ha hecho... Que ha llegado a la vicepresidencia con este tipo de discurso. Bueno, pero tan reprochado. Pero ¿cómo se la... Vamos a ver, ¿cómo cojones se ha comprado la casa? ¿Con qué dinero se ha comprado la casa? Con un crédito de la Caja de Ingenieros, que es el banco de guardia de los indepes catalanes. No le hubieran... que se le han dado por eso. ¿Tú estás diciendo...? Bueno, esa es la sospecha que tiene mucha gente. Me parece una sospecha legítima. ¿Te parece una sospecha legítima? Pero eso es ilegal. Lo que estás diciendo, que le han dado un crédito, o sea, que... A ver, ¿tú crees que cuando un político entra en una sucursal bancaria... tú me estás diciendo que a Pablo Iglesias le han dado un crédito que no le darían a otra persona por ser Pablo Iglesias? Sí, tú lo estás diciendo. Y en eso, y me baso en que, conociendo lo que conozco de este país, cuando un político entra en una... No digo que sea por ser Pablo Iglesias, yo creo que si Pablo Casado entra... ¿Tú crees que Pablo Iglesias se ha beneficiado personalmente de su situación política? Totalmente. Vale. Pero vamos, no, es que tú eres el que personalizas en Pablo Iglesias. Creo que no. La pregunta era sobre Podemos, Podemos y sobre la dimisión de Pablo Iglesias. Yo no he personalizado. Tú me has dicho, esta canción me recuerda a Pablo Iglesias cuando se fue. No, a la decadencia de Podemos, te he dicho, sí. Bueno, pero me la has puesto. Claro. Él dijo cuando dimitió esto y yo creo que es más aplicable esto. Bueno, pero lo que digo es que cualquier diputado, cualquier político que tenga poder, cuando entra en una sucursal bancaria, no le tratan igual que tratan a una persona normal. Eso es evidente, tío. Es que no, pero vosotros proyectáis cosas, es que no, y digo vosotros... Rejón tampoco, o a quien se te ocurra, vamos, que Rejón entra mañana en el BBVA, no le van a ofrecer las mismas condiciones para un crédito que a Pablo Iglesias un banco le va a dar unas condiciones favorables. Cierto sector de la banca, sí.
Yo creo que sí. Vamos, me parece una sospecha razonable. No digo que yo tenga la razón, pero vamos. No, hombre, en el caso de Pablo Iglesias, decir que se ha beneficiado, no sé. Yo es que, por ejemplo, os he leído una cosa y aprovecho y la digo. Te he leído a ti y a, no sé si a Soto Ibars, a veces, hablar, por ejemplo, de Nega, como si fuera una persona que se hubiera beneficiado no sé, bueno, te he metido en el y a lo mejor no eras tú. Hablando el rapero orgánico, el rapero del gobierno, jiji, jojo. ¿En qué se ha beneficiado Nega de su relación con tal? Entonces tenéis como ese punto de, ¿no? ¿En qué se ha beneficiado? ¿Le han contratado más? A ver. ¿Gana más dinero? ¿Le va mejor? ¿Ha cambiado de vida? O sea, en el fondo hay como una especie de proyección que yo creo, si yo no, a mí me parece bien, porque es que además me siento en una situación incómoda, bueno, de hecho es una pregunta incómoda, porque me veo defendiendo cosas que ni me van ni me vienen, quiero decir, en el fondo a mí me suda la polla donde viva Pablo Iglesias, es que me suda la polla, si lo hace con su dinero, si lo hace con el dinero que ha ganado él en su universidad, o con una herencia que recibió su mujer, me la suda donde viva. A mí lo que me parece mal es que se hubiera comprado una casa con dinero robado, que hubiera utilizado los privilegios de su cargo para aumentar su patrimonio metiendo... No, claro. Son los miembros del gobierno que más han aumentado su patrimonio en su paso por el gobierno, según la última declaración. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que ese dinero, ese aumento del patrimonio, ¿a qué responde? ¿Qué me estás diciendo? No lo sé. Lo que estoy diciendo es que son los que más han aumentado el patrimonio. Nada más. Un hecho. Pero lo han explicado. Ellos han dicho que tienen una herencia de ella, han explicado cosas. ¿O sabes por qué? No sé, yo las explicaciones no las he escuchado. Lo mismo no he estado atento. Si no sabes las explicaciones, ¿por qué quieres decir con eso? Te hago preguntas, no hago acusaciones. Pero yo no tengo las respuestas. Vale. No, si tú haces una afirmación... en ciencia, sí. por lo menos en ciencia, quien hace una afirmación extraordinaria es quien tiene que demostrarlo. Si yo digo, por ejemplo, que en Marte hay marcianos, no te digo, y ahora lo demuestras tú que no hay. No. Entonces, si uno hace una afirmación extraordinaria y de peso y que tiene un calado y una esta política, no había oído lo hombre, eso yo creo que en periodismo tiene que ser igual. Si yo digo, sí. Estos tíos yo lo dejo ahí, han aumentado tal, si tú eres un periodista tú dices, no, han aumentado el patrimonio y vamos a investigar porque mira, a mí lo que me ha llamado la atención con respecto a Podemos que era alucinante, y una vez pongo lo de la Pardo y tal, que estoy haciendo la cena de la niña en casa. ¿Cómo se llama el tipo? Pero cuenta que y estoy de tal, entonces hablan de la ruptura de Podemos con Teresa Rodríguez y tal, y yo digo, joder, tal, y ahí entonces tiene sentada a Tania, ¿vale? Entonces Tania Sánchez hace su análisis porque ella es una columnista de las que tiene sentada una colaboradora y dice, tal, porque yo no sé. ¿Y sabes a quién llaman para matizar? Vamos a contactar para matizar a Rita Maestre, macho. O sea, es que digo, pero ¿no podrían llamar a alguien de Podemos? ¿No podrían llamar a alguien de Podemos? ¿Por qué se hacen este tipo de afirmaciones siempre sin llamar, que es el rollo del periodista, sin llamar a la parte afectada? Que es lo que hay que hacer. Entonces tú dices, no, es que ha aumentado su patrimonio y tal. Pues no sé, pero la ha robado. No, solo decía esto. Es que yo no sé. Yo la explicación esta no la he escuchado, lo mismo tenía que haber estado más atento, me disculpo, pero que era un hecho que requería una explicación por parte de ellos, no digo más. Pero bueno, me parece más interesante esto que has dicho de Nega. Mira, te voy a contar una historia, esto de cuando... A mí me parece súper injusto. Me parece súper injusto ese tratamiento y me sorprende de gente que sabe lo que es, que sabe lo que son las redes, que sabe lo que es tal, que por más beef que haya, por más hostias que se den... No sé, a mí mira, lo de Nega, por ejemplo. O sea, yo lo que he comentado con Soto Ibars es que el hip hop es un género que se tiene que hacer siempre a la contra, que es imposible hacerlo. Bueno, es muy difícil que haya un disco clásico de hip hop defendiendo a un gobierno, pero simplemente por la misma naturaleza del género. Porque acabas de poner a Silvio. Sí, acabo de poner a Silvio, sí. Silvio podríamos decir... el hip hop no es la canción de autor, son dos cosas diferentes. Bueno. Víctor Jara puede hacer perfectamente un clásico defendiendo a Allende, porque lo hace y lo ha hecho y es perfecto. Y hablo de específicamente el hip hop, es un género de los barrios, de gente jodida, lumpen totalmente, que vomita su rabia de manera políticamente incorrecta y que cuando lo intentas convertir en consignas, yo creo que nadie lo ha conseguido, ¿no? Hacer un disco, creo que baja la tensión porque el hip hop es como crispación y es como otra dimensión estética, digamos. Pero, por ejemplo,
Yo hubo una época, pues, después de que Podemos empezó a subir, que hice algunas charlas con Nega. O sea, era evidente que cuando ganaba el PP llamaban a ciertas personas para hacer charlas en bibliotecas, en centros culturales y tal, y que cuando ganó Podemos, pues recuerdo una vez te llamaban para Valencia para dar una charla con Nega sobre cultura de los barrios y tal, pues te pagaban nada, 200 euros o lo que sea, por estar allí el día. Claro, tú dices, ¿se habrá beneficiado Nega de esto? Pues evidentemente, cuando empiezan a haber ayuntamientos del cambio, llaman a la gente que sintoniza más. Lo dices? Pero tú esto lo estás diciendo, pues te consta que a Nega le llaman mal y contratan más los ayuntamientos del PP. No, hombre, le contratan más los ayuntamientos de Podemos que los del PP. Eso me parece que no hay que ser un genio para saberlo. Pero quiero decir, pero no te contratan los del PP. Es que eso exactamente a mí es lo que me han dicho por apoyar a Pablo Iglesias. Entonces les está dando la razón, Víctor. No, pero cuando un tipo te dice, tú estás haciendo política por las subvenciones, ¿tú crees que a mí me iría mejor? ¿Tú crees que a mí no me iría mejor si no me callas en política? Me iría mucho mejor, eso sin duda. Y a Nega también, claro, si Nega hiciera... Entonces, ¿tú crees que no tiene un coste? Te contratan los de... ¿Tú crees que Podemos tiene un poder? Porque contrata 4 ayuntamientos, o los que contrata, o 3, o 20, o los que sea, tiene un poder. O sea, ¿tú crees que eso es realmente las dos cosas son verdad. A Nega y a ti os iría muchísimo mejor. A Nega le iría mucho mejor si hablase de los coches que se compra, de las... No es justo. ¿Tú crees que es justo hablarle en esos términos, que además no me mola nada, porque es el rollo jojo, jiji de tal, que no me mola? Es que a mí la cultura del zasca, de la humillación por internet, no me mola nada. No me mola. Y además que tú dices, la cultura del hip hop, igual tiene que ver con eso, con el beef, con el no sé qué y tal, y yo como pertenezco a otra cultura, pues me duele leerlo, ¿sabes? Me duele leerlo. Pero quiero decir, no sé, macho, o sea, es como... Yo por eso salí en defensa de Nacho Cano. Cuando Nacho Cano sale en defensa, aunque estoy en las antípodas, cuando sale él a decir, Ayuso, tú eres genial y tal, y le pone la banda, a mí no se me ocurriría decir, bla, ya está. Lo hace por las subvenciones, para que le contraten. No, el tipo creerá que tiene razón, le parecerá cojonuda Ayuso, será de derechas, porque muchos artistas son de derechas, y lo dice y tan abiertamente. O sea, de hecho, me parece más de puta madre la gente que habla así abiertamente de política que los tibios. Prefiero eso a los tibios. Los tibios yo creo que una cultura saludable es aquella en la cual cada uno puede defender abiertamente sus opciones políticas y no pasa Y por nada. ejemplo, hablar así, en estos términos en los que estamos hablando, poder hablar de estas cosas sin entrar en las alusiones personales, sin entrar a que tu condición política y tu opinión política se ve... tú dices lo que dices porque, claro, es como si yo te dijera que tu opinión política está determinada por el medio en el que trabajas. Y no se me ocurriría decírtelo, ni decírselo a nadie. La opinión política es en función de lo que le dicta la conciencia, digo yo. Yo voy a tomar eso como para primero, luego ya veremos, pero en principio voy a hablar en esos términos. Bueno, me gustaría comentar que cuando salió Nacho Cano poniéndole la banda a Ayuso, empezaron a llegarme mensajes diciendo que tiene preparado un musical inminentemente para la Gran Vía con una pirámide gigante y que lo va a dar todo en su nuevo musical y que investigara por ahí porque que quería ganarse. Aunque realmente creo que Nacho Cano... ¿Pero tú crees que no haría un musical aunque no ganase Ayuso? Claro. Yo creo que inmediatamente, si lo interpretamos de manera torticera o de manera retorcida, yo creo que Nacho Cano tiene un nivel económico en el cual no necesita estas cosas para empezar. Y un nivel de reconocimiento. Sí. Bueno, la medalla, cuando me hablaba, la medalla. Los méritos de Nacho Cano. Otra cosa es que no nos guste, no nos interesa. A mí me encanta. Su música y tal. Ya, pero independientemente de eso, ¿qué méritos tiene para que le den una medalla por Madrid, por lo que sea? ¿No? Eso está claro. Pablo Iglesias y Silvio Rodríguez han dinamitado la entrevista, pero nos quedan 10 minutillos, entonces ya ni preguntas incómodas. Me interesa mucho hablar contigo de la situación actual en Cuba. No, y sobre todo, espera que yo he acabado aquí defendiendo como si lo que hay que hacer es pirarse del barrio y tal, no sé qué. No, la vida te lleva a lugares, igual que a ti te habrá llegado a otros lugares, a vivir mejor, peor, y la vida, en fin. Vamos a ver. Me lo he pasado muy bien. Pero quería hablar de la situación en Cuba, que no sé si la estás siguiendo, de cómo la comunidad artística, especialmente la más joven, está plantando cara al gobierno y el gobierno está demostrando una falta de, para mí, de flexibilidad y de empatía horrorosa. Sí, no estoy al tanto. La verdad es que no estoy al tanto de Cuba. Yo he estado en Cuba varias veces. A ver, Cuba... A mí yo hay un cierto sentimiento de culpa con respecto a Cuba que debiéramos compartir, por así decir, aquellos que
sí, ¿por qué no? Que creemos en la revolución, que creemos en todo lo que representó en su momento, pero yo creo que Cuba ha sido rehén por parte de ciertos sectores de la izquierda, es rehén de nuestras fantasías. ¿Sabes lo que te digo? Hemos depositado tantas esperanzas y tantas ilusiones en lo que es el proyecto de la isla y demás, que es que no, pues ha sido rehén precisamente de eso, de una proyección ideal que no era real, porque Cuba pasa muchas dificultades, porque Cuba hay un problema de libertad de expresión en muchos aspectos, porque Cuba no es perfecta, como no lo es, hasta el propio Silvio se ha expresado en esa dirección en muchas ocasiones. Es verdad que Cuba, sí, hay un elemento que distorsiona todo el debate, que es el bloqueo, que está ahí al lado de Estados Unidos, que siempre ha sido una amenaza y que siempre ha sido un símbolo, pero yo creo que pasa hasta con algunas personas, que son rehén del personaje, que algunas personas son rehenes del personaje que se ha creado en torno a él y de las expectativas. Y en el caso de la isla, a mí también me lo parece. Me gustaría saber si no estás al tanto de Cuba o prefieres no estar al tanto porque estás más tranquilo. No, la verdad es que no. A veces nos pasa eso también. No, pero es verdad que estoy al tanto de lo que dices, sí, efectivamente, sí. Que hay toda una generación, más allá de los grandes titulares, no estoy en la interna, en las cosas, en el debate cultural. No lo sigo, y entonces que opine al respecto, puedo opinar a rasgos generales que como los estoy haciendo, pero no sigo el debate cultural que existe ahora mismo en la isla, pero que yo creo que no es nuevo de alguna manera. O sea, por lo que me estás contando, quiero decir, esos conflictos entre los jóvenes y sobre todo los jóvenes creadores han existido con el régimen. Yo creo que han sido, después de la nueva trova cubana, siempre ha habido esa tensión. Yo me acuerdo de hablar con Fran Delgado y con otros artistas que hacían canciones. Me acuerdo, hacía una canción sobre las jineteras, yo decía, y a mí me encantaba. Era Fran Delgado el que hacía la de, por ejemplo, hablaba de los apagones y de que le invitó a cantar Joaquín Sabina en un concierto y tenía una canción sobre sé puta pero puta proletaria. Bueno, no me acuerdo el caso, y ellos mismos te decían, no, a mí me alegra que te guste mucho mi música, pero allí en Cuba lo tengo jodido porque no gusta tanto. O sea, que esas tensiones yo creo que siempre han existido, ¿no? Yo creo que ahora han subido mucho. Claro, habrán subido. Ahora que mencionas las jineteras, bueno, entre el COVID, la crisis económica y tal. Es que yo creo que el COVID ha hecho eso, tensar y mostrar las costuras y los déficits del modelo en todas partes. Quiero decir, aquí en España y probablemente en Cuba y todo lo que está pasando en Colombia, antes hablábamos, ¿no? Ahora que mencionas a las jineteras, una de las cosas que ha ocurrido es que varios artistas cubanos que viven en Miami, pero que viven en Miami porque no les gusta la situación de la isla, hicieron esta canción que se llama Patria y Vida, que es una contestación al eslogan Patria o Muerte. Sí, que está también. Tal, y entonces a uno de ellos, a Yotuel, le acusaron de jinetero porque su pareja es Beatriz Luengo y dijeron, tiene una pareja española, lo que es un jinetero, pero que alguien del gobierno cubano llame jinetero a un músico cubano por hacer una canción en su contra, es que me parece llegar a unos límites un poco grotescos. Sí, bueno, pero igual, ya te digo que no creo que sea nuevo esas tensiones, ese tipo de descalificaciones, ¿no? Con respecto a según qué movimiento, ¿no? Lo que me parece curioso es ciertos paralelismos con España, ¿no? Aquí ha habido revueltas por lo de Pablo Hasél. Allí este tipo de protestas empezaron porque metieron a un rapero en la cárcel por esta a la autoridad que se llama Denis Solís. O sea, que quiero decir que me parecen como paralelismos muy evidentes. Bueno, y que tienen que ver con una situación en la que lo que decimos, en una situación de pandemia mundial donde los conflictos se agravan, donde las contradicciones del propio sistema quedan más a la luz, donde hay un cansancio y una fatiga que sumada a la fatiga generalizada que te provoca el mundo de mierda en el que tengo que vivir, pues genera este tipo de reacciones, supongo, ¿no? Sí. Bueno, estaba ahora, como la conversación ha ido por el lado de Pablo Iglesias y su casa y tal, me estaba acordando no sé si viste la película esta de Neruda de Pablo Larraín. No la vi. Bueno, pues hay una escena muy que yo creo que eso demuestra que este debate está en el centro, incluso para artistas de izquierdas como Pablo Larraín. Hay una parte en la que está Pablo Neruda en su casa, una casa muy grande, y tiene su servicio y les están sirviendo el té o algo así, y de repente le hace una pregunta a su sirvienta.
y entonces ella le contesta y luego la sirvienta le hace una pregunta que dice: lo que yo no entiendo, don Pablo, es cuando llegue el comunismo, ¿vamos a vivir todos como usted o vamos a vivir todos como yo? Claro. No, pero sí, eso es. Yo me acuerdo hablando con Joaquín Sabina un día que él decía que cuando estudiaba filología había un debate entre los partidarios de César Vallejo y de Pablo Neruda. Él decía que era, por supuesto, de Pablo Neruda porque vivía de puta madre y era un vividor y no sé qué, no sé cuántos. Sí, claro que es un debate, sí, claro que sí, sí, claro que es un debate eterno y claro. Lo que pasa es que, y es un debate incluso pertinente, si quieres, con respecto a los privilegios en los que vive, cómo yo tengo una canción que habla de eso, cómo desde el consciente del privilegio en el que uno vive es capaz de tal, y si hay un punto. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Pablo Iglesias juegan más cosas, quiero decir, es un debate que se hace desde la izquierda, pero yo creo que es un debate fundamentalmente, es un relato que se hace en torno a la derecha y a la hora de destruir un personaje. Quiero decir, insisto, es un debate pertinente, pero no lo hacemos con todos los dirigentes de izquierda, lo hacemos solo con Pablo Iglesias, fundamentalmente porque era un personaje a destruir. Sí, no, totalmente. Pero, no sé, es que yo creo que es más allá de que la posición que tenga cada uno, es un debate que hay que tener, porque yo no cuestiono en ningún momento las posiciones igualitarias. Lo que cuestiono es cuáles son los caminos más efectivos para convencer a la gente de que esa es la salida, ¿no? Por ejemplo... Pero ¿cuál es el camino, entonces, según tú? ¿A qué te refieres? No digo que cuál sea el camino, digo cuál no es el camino. Quiero decir, si la gente es muy sensible, tengas razón o no, tengas derecho o no a tener una casa así de grande... Si la gente lo percibe como algo, o si se puede usar como una herramienta, no es bueno estratégicamente hacerlo. Mira, por ejemplo, Pablo Iglesias, su última entrevista fue en el Corriere della Sera y decía: cuando veo lo que he conseguido, me mareo. He conseguido cosas que no ha conseguido Enrico Berlinguer, que el jefe del partido italiano, el comunista italiano, que fue el más exitoso de Europa. He conseguido entrar en el gobierno, que no lo consiguió Enrique Berlinguer. He conseguido cosas que me marean. Y realmente, por ejemplo, leyendo la prensa ayer, Enrico Berlinguer, cuando se murió, tenía el 33%. Víctor, sí. Si Pablo Iglesias se sienta en una terraza a tomar algo, sí, le van a hacer una foto y le van a decir: mira, en contra de lo que decía Ayuso, el tipo está en contra de lo que él decía en su campaña contra Ayuso, está sentado en una terraza y él iba a cerrar absolutamente todas. Entonces la gente diría: qué hijo de puta, está sentado en una terraza. Con lo cual, lo que vienes a decirme es que Pablo Iglesias no debería sentarse jamás en una terraza, porque eso sería utilizado. Entonces, ¿cuál es el límite? Sigamos. Lo que te digo es que realmente... Quiero decir que él ha hecho cosas que le han hecho perder apoyo popular y que no le han hecho... Estuvo aquí Ramón Espinar, por ejemplo, hace unas semanas y decía: llega un momento en que a Podemos le ha sobrado el pueblo y por eso ha desconectado de los círculos, ha desconectado de las moradas, ha desconectado de... No digo Pablo Iglesias, digo la estructura o la inercia política que haya llegado, pero ha habido un momento en que ese discurso del pueblo no estaba respaldado con escuchar y articular al pueblo, que es de lo que habla la canción de Silvio también, de perder el contacto con la gente común. Sí, yo creo que en ese sentido es verdad que existe un riesgo y es verdad que ahí sí te doy la razón con respecto a que Podemos ha podido perder un poco el pulso sí un cierto contacto que acaba, o sea, en definitiva, el asumir una actitud, no sé si es una actitud, un rollo institucional, es decir, cuanto pisa moqueta, asumir ciertos cargos de responsabilidad, es que además, para empezar, le deja casi sin cuadros, porque en el sentido de que claro, todos acaban asumiendo cargos de responsabilidad y te deja sin tejido de contacto, y luego corres el riesgo efectivamente de perder un poco el pulso, el ánimo de saber, y no tanto el pulso, sino de saber leer, que es lo que ha ocurrido ahora con Ayuso. No se ha sabido leer lo que ocurría entre la gente. Yo no he sabido leerlo tampoco. Yo no sabía que la fatiga, que yo creo que es fundamentalmente lo que ha jugado, la fatiga pandémica, iba a condicionar tanto el voto de la gente, que yo creo es el cansancio en el sentido de que ante la moralina que creo que eso lo dijiste tú en algún tuit y yo en eso he insistido, ¿no? O sea, si tú estás todo el rato con una moralina de que hay que cerrar los bares, o sea, como una cierta... regañando, ¿no? Sí, toda regañando, gente, exacto. Si tú estás regañando permanentemente a la gente, te acabas distanciando de ella. Pero bueno,
Sí, sí es verdad que se puede perder en ese, y yo creo que en ese sentido Podemos sí se tiene que refundar y volver a establecer vínculos con la gente. Por ejemplo, pero eso no tiene que ver con que Pablo Iglesias se vaya a una casa más grande. Pero bueno, sí creo que tiene que, por ejemplo, buscar caras nuevas, buscar caras nuevas, sobre todo caras jóvenes que conecten con la gente. Podemos... Una de las cosas maravillosas es que la gente se reconocía en ellos porque eran caras nuevas y porque se reconocía en ellos. En 7 años no se reconoce tanto. Convengamos que también ha habido una campaña de destrucción sin precedentes con respecto a Podemos que no ha existido con otro partido, que no ha existido, o sea, que no ha existido y que no voy a decir que no existirá porque lo más probable es que vuelva a repetirse en el... ¿Tú crees que más país en el momento en el que sea una amenaza y el que tenga un crecimiento, en el caso de que lo tenga, no va a ser sometido al mismo juicio implacable? A ver, yo no lo sé, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que con Podemos se debió parar antes esta campaña de acoso en casa de Pablo Iglesias con sus niños, todo eso, como pasó en el País Vasco, que se tuvo que haber parado antes. Claro, y no tal. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo. En realidad estamos de acuerdo. O sea, no puede ser... En el 90% de las Sí, sí, lo sé. No puede ser dedicarte a política un acto de heroicidad. Mira, a mí muchas veces cuando a mí me dicen, ¿tú te dedicarías a política? Es que si yo me dedicara a política tendría que consultar a mi mujer y evidentemente a mi hija, aunque tiene 7 años, tendría porque tal. Pero es que tendría que consultarle a mis padres. Claro. Porque mis padres también, tendría que consultarle a mis hermanos, tendría que consultar a mis conocidos, tendría que consultar a mis compañeros de trabajo, a la gente que trabaja conmigo diariamente. Tendría que hacer y al final se convierte en un acto de heroicidad dedicarte a la política, tal, que no es de recibo, como lo que has dicho tú, como en el País Vasco no era de recibo. Y no voy a comparar, que nadie que me escuche entienda que es una comparación, porque son cosas distintas. La gente se jugaba la vida en el País Vasco, pero te jugabas la vida en el País Vasco además por algo tan absurdo como ser concejal en un pueblo, por ser un concejal de derechas. Eso no tiene sentido. Comparo en ese sentido, no comparo la situación de un amenazado por ETA con la situación habría que hacer un pacto de Podemos. Un pacto de parar estas cosas al primer signo, ¿no? Pues un poco a eso me refería cuando te decía al principio de la entrevista que lo de romper los puentes, ¿no? Digo, joder, pues muchas veces digo, si alguna vez me encontrara con Pablo Casado le diría, tío, no hay forma de parar este grado de polarización, de crispación, no hay forma. ¿Tú crees que...? Porque es que si se dispara va a ser la hostia. Si un día, si ganáis un día las elecciones y a la gente le da por presentarse en tu casa todos los putos días y se generaliza esto y entonces resulta que ahora vamos a ir todos los putos días a tomar la casa del político, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos si es válido? ¿Hasta dónde se llega? Y no estoy hablando de un escrache que es un acto político en un momento circunstancial que dura tal. A mí, en cualquier caso, la turba acosando a una persona no me mola, o sea, me da mal rollo. Pero bueno, o sea, entonces a veces cuando tú dices eso, a mí a veces cuando te decía al principio eso, digo, joder, macho, encontrármelo, digo, a veces me lo encuentro en un ave y le diría, Pablo, tío, bajemos el tono, ¿no? Macho, o sea, tú no podemos ser tan así, ¿no? Bueno, es un poco ingenuo, infantil, a lo mejor lo veo, pero bueno. Bueno, hemos rebasado el tiempo de la entrevista, pero yo me lo he pasado muy bien hablando con Ismael Serrano, cuando estamos más de acuerdo y cuando estamos menos. Un placer que hayas venido. Yo he quedado como un pablista acérrimo aquí. Bueno. Y yo está bien. Yo como un redactor jefe de OK Diario. Bueno, pues no será todo tan así. Muchas gracias a las personas que nos oyen cada semana y otra vez gracias a ti, Ismael. Nada, gracias a ti, Víctor.